La Voz de América presenta. En histórico juicio penal contra Donald Trump subió el primer testigo al estrado. Ayuda militar a Ucrania está a un paso de convertirse en ley, mientras Kiev resiste el avance de Rusia. Informe anual del Departamento de Estado nuevamente señala abusos de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua, entre 200 países. Y tras las huellas del coyote, La Voz de América lanza un informe especial sobre el tráfico de migrantes en Texas. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida al Mundo al Día. Soy Yasmín López. En Nueva York se iniciaron hoy lunes los argumentos de apertura del juicio penal contra el expresidente Donald Trump. La Fiscalía y la defensa presentaron sus argumentos y el primer testigo del caso fue llamado al estrado. Ángela González está en vivo con el desarrollo de esta audiencia desde la Corte de Manhattan. Ángela, ¿qué es lo último? Yasmín, este es el quinto día de juicio a Donald Trump y la jornada de este lunes terminó más temprano, y esto debido a que uno de los jurados suplentes fue excusado por el juez debido a que tenía una cita odontológica. Cabe recalcar que es imperativo que los 18 jurados, los 6 suplentes y los 12 titulares estén presentes en caso de que los suplentes deban reemplazar a los jurados titulares en caso de eventualidad. También trascendió que los jurados serán anónimos, es decir, protegidos en este juicio. Este lunes comenzaron los argumentos de apertura del juicio penal contra Donald Trump en Nueva York. A su llegada al tribunal, el exmandatario habló para desacreditar el proceso y la cantidad de evidencias aportadas por la Fiscalía. La gente entiende lo que está pasando. Esto es una cacería de brujas y es una pena. Sale de Washington. Está en coordinación con Washington. Incluida la oficina del fiscal del distrito, está en coordinación con Washington. Trump enfrenta 34 cargos relacionados a presunto fraude fiscal en el forjamiento de registros comerciales para ocultar los pagos por $130,000 a la actriz de películas para adultos Stormy Daniels y hacerlo pasar como un pago legal durante su campaña presidencial de 2016, lo que podría considerarse como interferencia electoral indebida, según la Fiscalía. El equipo de abogados del expresidente defendió su inocencia. El primer testigo en ser llamado al estrado fue David Pecker, quien según la Fiscalía compró el silencio de otra modelo, Karen McDougal, sobre una supuesta aventura con Trump para que no se publicara y evitar afectar la campaña de Trump de 2016. Los fiscales reforzaron ante el jurado el argumento de que el juicio es sobre una conspiración criminal y encubrimiento. Habría sido un honor formar parte de un jurado como este, pero creo que dejaré que mis compañeros neoyorquinos asuman la ardua tarea de decidir el destino de este hombre y de este país. El jurado quedó conformado la semana pasada luego de entrevistar a unas 200 personas. Uno de los integrantes seleccionados dijo estar preocupado por la atención mediática que tiene el caso. No obstante, permanecerá como titular luego de reunirse con el juez Juan Merchan. Y la seguridad en las afueras del tribunal también incrementó con cordones policiales adicionales y la presencia de ambulancias, y esto luego de un incidente el viernes cuando un hombre se inmoló y murió en el hospital. Yasmín. Manténnos informados, Ángela, y nosotros regresamos aquí a Washington, donde la Cámara de Representantes dio luz verde a un millonario paquete de asistencia militar para Ucrania. Tras meses de discusiones, la ayuda ahora pasará al Senado. Carolina Valladares está en el Congreso. Carolina, ¿qué fue lo que cambió para que esta vez se lograra mayor apoyo republicano? Hola, Yasmin. Pues según el líder de la Cámara Baja, Mike Johnson, son muchas las cosas que han cambiado. Entre ellos dice varios puntos positivos. Por ejemplo, se trata de un cheque que no es en blanco, dijo. El gobierno de Zelensky tendrá que devolver parte del dinero que se le está dando en asistencia militar, y también dijo que al fin y al cabo es mejor tener que enviar armamento a Ucrania que a la larga tener que enviar soldados estadounidenses. Con todos los votos del Partido Demócrata,
y la mitad del Partido Republicano, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde al millonario paquete de ayuda a Ucrania para su aprobación final en el Senado en medio de un ambiente de euforia en las filas demócratas. De manera bipartidista derrotaremos al obstruccionista pro-Putin en el Congreso y haremos lo que responde a los intereses de seguridad de Estados Unidos. Y algunos que otros reproches en las filas republicanas. Están ondeando la bandera de Ucrania en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, mientras que nosotros no hacemos nada para asegurar nuestra frontera. De esta forma, el paquete supone un logro bipartidista a pesar de la resistencia de 110 legisladores del ala más conservadora del Partido Republicano, reticentes a auxiliar a Ucrania ante la ofensiva rusa. El paquete, que también contempla ayuda para Israel y Taiwán, dota en hasta 60.000 millones de dólares la asistencia para Kiev, de los cuales 23.000 millones irán destinados a rearmar al ejército ucraniano. Hoy hemos recibido la decisión que estábamos esperando sobre el paquete de apoyo estadounidense, por el que hemos luchado tan duro. Un paquete muy importante que lo sentirán nuestros soldados en el frente, nuestras ciudades y pueblos que sufren el terror ruso. Este paquete impulsado por Mike Johnson supone un giro para el político quien en ocasiones previas había votado en contra de asistir a Kiev, aunque eso fue antes de llegar a la presidencia de la Cámara y tener acceso a documentos clasificados de inteligencia que asegura motivaron su cambio de postura sobre Rusia. Su avance amenaza al mundo libre y exige liderazgo estadounidense. Si damos la espalda ahora mismo, las consecuencias serán devastadoras. Y mientras esta legislación avanza hacia la Cámara Alta del Senado, lo que está en el aire es el propio puesto de Mike Johnson como presidente de la Cámara Baja y si, como amenazan sus ex aliados de la bancada republicana, los más conservadores, pues someterán o no a votación una moción de censura en su contra. Carolina Valladares, gracias por el reporte. El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó hoy su informe global anual sobre el estado de los derechos humanos. En la región latinoamericana se documentan nuevamente abusos en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Paula Díaz tiene el informe. El reporte presentado por el Departamento de Estado sobre el cumplimiento de los derechos humanos señala que en Cuba más de 1.000 presos políticos están detenidos injustamente y que sus familiares también son blanco de amenazas. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega cerró más de 300 organizaciones de la sociedad civil en el 2023 y mantiene retenidos a más de 100 presos políticos, mientras en Venezuela no hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos. A nivel global, el informe hace un fuerte énfasis en los episodios de violaciones de derechos humanos en la guerra entre Israel y Hamás desde el pasado 7 de octubre del 2023. Cuando llegan denuncias de incidentes relacionados con la violación del derecho humanitario, incremento de abusos, nosotros tenemos que revisarlos y procesarlos. En la región latinoamericana, el reporte destaca avances en la implementación de reformas laborales en México. En El Salvador, bajo el estado de excepción, los informes de violencia de pandillas disminuyeron significativamente, lo que, según el informe, permitió a los ciudadanos ejercer su derecho a la vida, la libertad y la seguridad. Sin embargo, reporta las detenciones arbitrarias y las audiencias previas al juicio masivas socavaron el debido proceso y exacerbaron las condiciones históricamente difíciles en prisiones superpobladas. Lo que lo hace único es que presenta para cada país un reporte veraz y cuidadoso que le provee al mundo una ventana clara de las condiciones de derechos humanos en cada esquina del mundo. El informe también señala que la invasión a plena escala y no provocada de Ucrania por Rusia en febrero del 2022 ha provocado muertes y destrucciones masivas, planteando preocupaciones en materia de derechos humanos. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Cambiamos de información. Los ecuatorianos le dijeron sí este domingo al referendo propuesto por el presidente Daniel Noboa para enfrentar la criminalidad que convirtió el país en uno de los más peligrosos de la región. Saludamos a Néstor Aguilera en Quito. Néstor, en materia de seguridad, ¿qué va a cambiar con este referendo? Yasmín, especialmente dotar al Estado de mayores herramientas para un eficaz control o enfrentar de mejor forma al crimen organizado a través de aspectos como el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas al trabajo de la Policía Nacional, la posibilidad de extraditar a ecuatorianos requeridos en otros países y también otros aspectos que incluye este proceso de consulta popular y referendo 2024.
De 11 preguntas planteadas en el referendo y consulta popular 2024, 9 obtuvieron un respaldo mayoritario de los electores. Aquellas vinculadas con la seguridad, como la ampliación de la cooperación de las Fuerzas Armadas con la Policía Nacional, luego de que en 2023 se viera desbordada la violencia y se registraran más de 7.800 homicidios, según cifras oficiales. Eso es un espaldarazo justamente a lo que el gobierno buscaba y a lo que el gobierno necesitaba para continuar en esta lucha. Simón Jaramillo, subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, asegura que era de esperarse la respuesta ciudadana en asuntos de seguridad, por ser uno de los temas más importantes para los ecuatorianos. La gente sintió eso precisamente, ¿no? Que si algo podía aportar la consulta, porque hay temas que son más ideológicos, más complejos, pero que si hay algo que se podía sacar de esta consulta, era ciertos reforzamientos en el tema de seguridad. La opción no ganó en 2 de las 11 preguntas, que se relacionaban con la contratación por horas y el arbitraje internacional para la resolución de conflictos en materia de inversiones. La agrupación política Unidad Popular impulsó esa opción. Un mensaje fuerte y claro al presidente Daniel Noboa, que ha perdido la credibilidad, porque estas son las preguntas esenciales. En el tema de seguridad, Néstor, había un consenso nacional. La propuesta de Noboa de pagar por horas buscaba crear opciones alternativas de remuneración para los jóvenes. No prosperó por el temor de algunos sectores de que podría llevar a un retroceso en los derechos de los trabajadores. A pesar de que la jornada electoral se llevó a cabo en medio de una relativa normalidad en buena parte del territorio ecuatoriano, sí se vio empañada por el asesinato del director de la cárcel número 4 de la provincia de Manabí. Yasmín. Néstor, y justamente la Fiscalía y la Policía de Ecuador informaron este lunes que recapturaron al líder de la banda delictiva Los Lobos, Fabricio Colón Pico Suárez, quien está en una lista de los criminales más buscados de ese país. Se había escapado de una penitenciaría en la ciudad andina de Riobamba en enero y es acusado de planear un ataque contra el fiscal general y de otros delitos en medio de la ola de violencia que azota a Ecuador. La frontera de Texas con México es uno de los epicentros del flujo migratorio. La Voz de América les presenta desde hoy Tras las huellas del coyote, un informe especial en el que Laura Sepúlveda nos lleva a ver la cruda realidad de la migración irregular. Aquí está la primera entrega, veamos. ¿En dónde los conocieron? Ahí al otro lado, ahí nomás. Descubrir y acercarnos a las huellas del coyote fue la razón de adentrarnos en la frontera tejana. Realidad expuesta por un miembro de uno de los cárteles mexicanos. En México hay un cártel que controla el río. En Texas hay más de 1.300 kilómetros de frontera acuática. Para poder cruzar se debe tener permiso de ellos. No se puede simplemente cruzar de México para acá porque los matan. Sin importar si el migrante piensa entregarse si cruzas por esta propiedad les pueden arrestar o huir de las autoridades, debe pagar un peaje a los criminales que controlan la zona. Pagan para no solamente cruzar, pero también utilizar transportación y también utilizar una casa de seguridad. Tráfico ilícito de migrantes que frecuentemente se convierte en trata de personas, un delito que atenta contra los derechos humanos, un alto riesgo sin garantía alguna. Caminamos y ya. Nunca llegaron por nosotros. Cuenta uno de muchos migrantes que han caído en la trampa comúnmente planeada por el cártel. Hicieron esa como carnada para ver dónde estaba la patrulla fronteriza. Los migrantes pagan al cártel por un cruce entre $2 y $16,000. Muchos se endeudan, a pesar de que dicen que esto es venderle el alma al diablo. Pero otros no logran reunir el dinero, por lo que les cobran con la vida. Es algo terrible de ver, ¿sabes? Los cuerpos. En 2022, solo en la zona del Valle del Río Grande, fueron hallados 194 cadáveres. Residentes de la zona saben que el río arrastra cuerpos muy seguido. Estoy aquí pescando y sé que 3 cuerpos pasaron al lado mío y ni siquiera los vi. Fueron blanco de una cadena criminal que se alimenta de la desinformación, De alguna manera nos pueden ayudar. el miedo y el desespero de miles que están dispuestos a apostarlo todo por un sueño americano que fácilmente se transforma en pesadilla sin fin. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Tienes tu cinturón abrochado, ¿cierto? Buscando el rastro de los traficantes de migrantes. Mañana en un nuevo episodio de Tras las huellas del coyote. Regresamos en instantes con el nuevo representante de la oposición venezolana, Edmundo González, quien enfrentará a Nicolás Maduro en las próximas elecciones. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo, la prensa libre importa, una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Давай. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridiculez, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, les saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. La oposición política venezolana ya tiene candidato para enfrentar a Nicolás Maduro. Álvaro Algarra nos informa quién es Edmundo González. Ante las múltiples maniobras del gobierno de Nicolás Maduro para bloquear la inscripción de los candidatos opositores de mayor reconocimiento, a la oposición no le quedó otro camino que apoyar la candidatura del poco conocido Edmundo González Urrutia, quien fue uno de los pocos opositores que logró inscribirse y que cuenta con la venia de María Corina Machado y la coalición de la Plataforma Unitaria. Llegamos a una conclusión que es una decisión histórica para la democracia de Venezuela. González es poco conocido en el país, pero según el más reciente sondeo de opinión de la firma More Consulting, cualquier candidato apoyado por María Corina Machado tendría una intención de voto de 45.8%, mientras que el presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato, 21.6%. En este momento, el candidato que tiene el apoyo y el respaldo de María Corina Machado es precisamente Edmundo González. Otro de los retos que encara la oposición es la imposibilidad de adherir el apoyo del partido Un Nuevo Tiempo, liderado por Manuel Rosales, en el tarjetón electoral para la candidatura de González. Por la imposibilidad de ingresar al sistema automatizado de postulaciones vía en línea, posteriormente con la manifestación de voluntad del partido Un Nuevo Tiempo de adherirse a la mesa de la unidad. González, de 74 años de edad, se desempeñó como embajador de Argelia entre 1991 y 1993 y en Argentina en los primeros 2 años del gobierno de Hugo Chávez. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Miles de colombianos protestaron contra las reformas económicas y sociales del presidente de Colombia, Gustavo Petro. Este domingo, unos 70.000 ciudadanos colombianos salieron a las calles de la capital y de otras ciudades a marchar contra las iniciativas que, según Petro, combatirán la profunda desigualdad, pero que, según sus opositores, afectarán la ya debilitada economía del país. Las reformas pensional y de salud, entre otras, fueron promesas clave de la campaña para el líder de 64 años que asumió el cargo en el 2022.
En Colombia, las autoridades encendieron las alarmas por la explotación sexual de menores en diferentes regiones de ese país. Jair Díaz nos cuenta que el caso más reciente involucra a un ciudadano estadounidense. Continúa aumentando la cantidad de denuncias de pederastia en Colombia. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en 2022 se registraron 161 casos, en 2023 fueron 264 casos y en lo corrido del 2024 se han contabilizado un total de 313 casos, siendo Antioquia el departamento que ocupa el primer lugar con este flagelo. Se requiere más inclusión social, seguimiento mediante inteligencia a personas que sean, digamos, que tengan algún antecedente. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la explotación sexual es el segundo delito más lucrativo en Colombia. Una problemática que no cesará si no se cambian las políticas públicas, apuntan desde la Fundación Renacer. Hay múltiples factores que tienen que ver con que tengamos estos niveles de vulnerabilidad, incluidos obviamente la pobreza, la falta de acceso en algunos territorios a la educación. Uno de los casos más recientes ocurrió en Medellín. Las autoridades adelantaron que solicitarán la extradición de un estadounidense, a quien presuntamente hallaron en un hotel con dos menores de 12 y 13 años de edad. Pero ese es uno de los pocos casos que prenden las luces, pero ocurre más de lo que uno cree y más de lo normal. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contabiliza este año 48 casos en Antioquia, 39 en Bolívar y en Bogotá, 37 en el Valle del Cauca y el resto en ciudades como Cartagena y otras regiones del país. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Regresamos con más información en instantes. Les contamos cómo en Nevada los profesionales del futuro miden sus destrezas laborales. Soy Gonzalo Abarca, presentador de La Voz de América. Cada semana, desde nuestro programa Foro, programa de análisis y debate, vamos más allá de la noticia, con los temas de interés que ocurren en Estados Unidos e impactan en toda la región. Desde La Voz de América, tengo el privilegio de moderar debates y confrontar ideas diferentes. Así nuestra audiencia se puede formar su libre opinión y tomar sus decisiones bien informadas. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Diva Lizeth Cash, periodista y presentadora de La Voz de América. Ir más allá de la noticia, escuchar las voces de las minorías y de las comunidades más vulnerables para informar sobre sus necesidades y logros es mi pasión. Económicas se ven obligadas. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Centenares de estudiantes estadounidenses participaron en una competencia que evalúa destrezas determinantes para ingresar al mercado laboral. Adriana Arévalo nos cuenta cómo se preparan los profesionales del futuro. Estamos en todos lados. En Nevada, como en los restantes 49 estados de Estados Unidos, existen organizaciones vocacionales lideradas por estudiantes. La conferencia estatal de una de las más prominentes organizaciones a nivel nacional este año batió récords de participación con más de 2.000 asistentes y cerca de 1.500 competidores en categorías diversas como producción de noticias y películas, servicio al cliente, diseño gráfico, culinaria, pastelería, soldadura, mecánica automotriz y construcción. El año pasado formé parte del comité de bienvenida o voluntarios y pude aprender y experimentar cosas nuevas. Ahora estoy compitiendo en la categoría de entrevista laboral. Me gustaría ser una mentora para las generaciones futuras. Estas organizaciones vocacionales estudiantiles cuentan con la participación de los principales sectores industriales y laborales del país, además de educadores con experiencia en esos campos profesionales.
Es realmente sorprendente porque todos aquí tienen algún tipo de conocimiento en la industria y estar aquí y poder hacer crecer tus conexiones es la parte más importante. Los ganadores de cada categoría aseguran un lugar en la conferencia nacional que en junio congregará en Georgia a más de 20,000 asistentes y donde representantes de cada industria, educadores y tutores serán testigos de la proclamación de los mejores en cada categoría de habilidades y liderazgo laboral. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. Al volver, conciencia sobre el cambio climático en el Día de la Tierra. Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Hoy 22 de abril, las Naciones Unidas reconocen el Día Internacional de la Tierra, una jornada que sirve para concienciar a la población acerca de la salud de nuestro planeta. Antonio Belchi nos da un reporte. Las Naciones Unidas reconocen el 22 de abril como el Día Internacional de la Tierra, una jornada que sirve para concienciar a la población acerca de la salud de nuestro planeta, afectado por el calentamiento global o el cambio climático. Los científicos apuntan a la quema de carbón, petróleo y gas natural como las causas del aumento de las temperaturas. Los combustibles fósiles van a seguir atrapando el dióxido de carbono en la atmósfera, va a seguir calentando el planeta si las cosas no cambian. El 2023 fue el año más cálido desde que comenzaron los registros globales en 1850, con 1,18 grados Celsius por encima del promedio. La ONU ha calificado de colapso climático esta situación y se teme que esto solo sea el principio. La única forma de interpretar esto es que el calentamiento global sigue en progreso. No hay razón para pensar que la situación vaya a mejorar. Pese a las perspectivas tan negativas, los científicos confían en que aún hay margen de maniobra para cambiar las cosas, pero se debe de actuar de inmediato. La responsabilidad de todos los ciudadanos hacer lo que puedan para tratar de reducir el impacto que cada uno de nosotros personalmente tiene. Es el mensaje que también se envía desde la ONU y otros organismos internacionales. Piden más acción gubernamental para implementar políticas que luchen contra el cambio climático. Nuestros gobiernos, nuestros líderes electos tienen que tomar acción para protegernos de nuestro constante consumo de combustibles fósiles. La NASA cuenta con suficientes recursos para poder monitorear los cambios del planeta a largo plazo y así analizar con datos científicos cuál es la tendencia que por ahora señala al calentamiento de los océanos. Antonio Belchi, Voz de América, Miami. Bien, pues haciendo conciencia de la importancia de nuestra tierra, cerramos esta emisión del Mundo al Día. Gracias por acompañarnos.